Bienvenidos a Abejorral con Memoria, un espacio dedicado a la exploración y reflexión de la historia de Abejorral. Aquí encontrarás relatos que te conectarán con el pasado de nuestro municipio. Hablaremos de los eventos que han moldeado nuestro presente. En cada podcast encontrarás una ventana a la identidad de Abejorral. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por la memoria donde el pasado inspira nuestro compromiso con el futuro. Abejorral con Memoria, un podcast donde las voces de la historia cobran vida. Soy Jaime Andrés Vázquez Jaramillo, historiador y narrador comprometido con la investigación de la historia local. Nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo. En este episodio escucharemos el capítulo titulado Manuel Canuto Restrepo entre el ultramontanismo y el liberalismo del siglo XIX, 1868-1871. ¿Estás listo para que la historia cobre vida? Comencemos. En medio de una sociedad profundamente transformada y con una tendencia liberal, el clero católico no sabía qué actitud tomar frente a las distintas reformas que se estaban llevando a cabo en Europa y en América. Los católicos conservadores buscaban y añoraban ver a la Iglesia y a su jerarquía restituidas en su papel político-social, gozando de sus privilegios y aumentando su influencia en la sociedad. En ese momento, la opinión del clero y de los laicos católicos se dividía entre las posturas liberales y conservadoras. Los liberales católicos buscaban la instauración de una sana neutralidad de la jerarquía en los asuntos del Estado, mientras que los conservadores buscaban el protectorado del Estado hacia la Iglesia. Frente a la pérdida del poder temporal del papado, debido a la pérdida de los estados pontificios en Italia, el papel político del romano pontífice y los obispos quedaba en entredicho. Bajo el papado del Papa Pío IX se creó una tendencia político-religiosa denominada ultramontanismo, que buscaba el reforzamiento de la autoridad del Papa. Al ser privado el Papa de sus estados, quedaba a merced de la autoridad de un príncipe o mandatario temporal. Los católicos conservadores esperaban lineamientos claros y materiales por parte del Papa respecto a este asunto. Para esto, el Papa Pío IX publicó la encíclica Quanta Cura en 1864, en la que condenaba el racionalismo, el galicanismo, el socialismo y el liberalismo. En resumidas cuentas, el Papa cerraba la posibilidad de todo diálogo con las ideas liberales modernas. Esta medida llevó a que los liberales consideraran la religión como contraria al progreso y al desarrollo. Estas controversias reclamaron un ordenamiento común del clero. En medio de la controversia y la polarización política, los obispos de Colombia convocaron al Concilio Provincial Granadino, a pesar de que el nombre del país era Estados Unidos de Colombia. Este concilio se pudo realizar gracias a que en el año de 1868 se había levantado los extrañamientos de los obispos, los cuales habían sido desterrados del territorio. En él participarían el episcopado y algunos representantes clericales de los obispos. Este concilio se reunió el 29 de junio y concluyó el 8 de septiembre de 1868. En este concilio participó Manuel Canuto Restrepo. Al respecto precisa
Emiliano del Castillo Sarama, abro comillas. Sus intervenciones en el Concilio Provincial Neogranadino merecieron de altos dignatarios de la Iglesia tan favorable concepto que fue invitado a pronunciar en la Catedral de Bogotá el 8 de diciembre de 1869 la homilía en honor de la Inmaculada Concepción de María. La suya, una pieza brillante, construida sobre profundos conocimientos teológicos y escrita con ágil y pulido estilo. El juicio general coincidió en señalar esa oración como pieza maestra de la oratoria religiosa de Colombia. Cierro comillas. En este concilio provincial se establecieron posturas respecto al liberalismo y al radicalismo. Se reafirmó el papel fundamental del clero en la salvación de las almas y su misión principal en la vida sacramental. Como respuesta fundamental, el concilio defendió el derecho de la Iglesia a adquirir y mantener bienes temporales. Manuel Canuto tenía ideas y posturas muy claras frente al radicalismo liberal. Su postura radicaba en defender que la Iglesia era el principal medio civilizador de la historia y que, en Colombia, privar al pueblo de la asistencia de la Iglesia era dejarlo condenado a la manipulación ideológica. Abro comillas. Solo me ocupaba la triste reflexión de ver aquellos pueblos desgraciadamente muy atrasados, porque no pueden permanecer allí con fuerza y vigor el elemento civilizador del catolicismo, pues los gobiernos de mi patria, en vez de procurar misioneros a aquellas comarcas, lo que hacen es perseguir y desterrar los obispos y destruir los seminarios para que no pueda haber en ellas ni siquiera eclesiásticos en el país que fomenten y trabajen por la cultura y prosperidad de aquellos habitantes. Cierro comillas. Este es uno de los pensamientos de Manuel Canuto Restrepo, plasmado en su obra Viaje a Roma y Jerusalén. Y prosigue, ¿qué han hecho esas escuelas y partidos que se han levantado hoy para civilizar los pueblos contra el oscurantismo de la Iglesia y redimirlos de la esclavitud del clero? Han trabajado por quitar al pueblo el suave yugo de Jesucristo para someterlo al despotismo bárbaro y feroz de sus propias pasiones. Y así, al ruido de las palabras han sucedido el estruendo del cañón y a este el golpe del martillo demoledor, destruyendo templos, altares, conventos, hospitales, casas de educación y beneficencia pública. Y los pueblos se van de nuevo precipitando en los abismos de la barbarie de donde los sacara el clero, sin tener siquiera el consuelo de ver los primeros rayos de esa civilización y progreso prometidos por los nuevos predicadores. Cierro comillas. Estas ideas resonarían en el concilio provincial. Canuto trataba de defender sus convicciones y las realidades que le eran más inmediatas. Para Canuto, los culpables de la guerra eran las ideologías liberales. Su destacada presencia en el concilio provincial le permitió ser delegado para otro concilio, en este caso ecuménico. Asimismo, lo presenta Luis Javier Ortiz, abro comillas. Con ocasión del primer concilio provincial neogranadino de 1868, Manuel Canuto Restrepo acompañó como teólogo al obispo de Medellín y Antioquia, Valerio Antonio Jiménez,
donde lo nombró su procurador para que concurriera a las sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX el 25 de marzo de 1870. Cierro comillas. Como respuesta universal, dogmática y disciplinaria a la situación del liberalismo político y otras corrientes del momento, el Papa Pío IX convocó a un concilio ecuménico, es decir, universal. Este concilio se reuniría en la Basílica Mayor de San Pedro en la ciudad de Roma. Este concilio es representativo porque, por primera vez, podían participar los obispos de América Latina. Alrededor de 90 obispos asistieron de este continente. El Concilio Vaticano I se reunió en Roma el 8 de diciembre de 1869. En dicho concilio, el 24 de abril de 1870 se votó la Constitución Dei Filius, la cual dirimió aspectos sobre la relación entre la fe y la razón, y se declararon las posturas dogmáticas respecto del racionalismo, el fideísmo, el panteísmo, el liberalismo, entre otras. Además, el 18 de julio de 1870 se votó la Constitución dogmática Pastor Eternus, que declaraba la infalibilidad y el primado del Papa. El ultramontanismo triunfó en este concilio. Este concilio habló de la supremacía del Papa, pero no del papel de los obispos, y aumentó la centralidad de Roma en el gobierno eclesiástico. Estando el obispo de Medellín y Antioquia en proceso de estructuración de su diócesis, envió como su procurador al padre Manuel Canuto Restrepo Villegas. Es decir, Canuto sería el representante del obispo en el concilio. Con esta misión, Manuel Canuto emprendió su viaje por segunda vez a la ciudad eterna. En este caso, Canuto no tendría ni voz ni voto como presbítero, es decir, solo los obispos podían tomar parte en las discusiones y las votaciones del concilio. Manuel Canuto fue preconizado obispo de Pasto en medio del Concilio Vaticano I. Y según sus propias palabras, abro comillas, en nuestra promoción al episcopado no han intervenido ni el gobierno ni los obispos, ni el clero ni los pueblos, ni los particulares, porque el Santo Padre por sí y ante sí, en virtud del conocimiento que tenía de nos ha hecho saber su voluntad tan pronto como tuvo noticia de la vacante de esa silla. Así lo cita Justino Mejía y Mejía en su libro Pasto, Pastores y Pastorales, del año 1943. Pero en una carta que transcribió Pedro Pablo Ramírez en su texto abejorral en el centenario del ilustrísimo señor Dr. Manuel Canuto Restrepo, dice, abro comillas, el 28 de diciembre de 1869, a las 8 de la noche, supe en Roma la vacante de Pasto, y el domingo 2 de enero me fue comunicada previamente la voluntad del Santo Padre, que yo fuera obispo de Pasto. El viernes 14, de nuevo, tuve audiencia particular con el Papa, y fue necesario someterme. El domingo 13 de mayo del año de 1870 entré en ejercicios espirituales en San Eusebio y el domingo 20 por la tarde salí para el lunes 21, día en que comienza la primavera, a recibir como recibí la investidura de Roquete de manos del Santo Padre,
y sentado en su trono en medio de su corte, inmediatamente después de haber sido preconizado en el consistorio de aquel día. Cierro comillas. Con esto hace alarde de que su episcopado cuenta con la benevolencia del Papa y no con la mediación de políticos y de jerarcas. Según lo relata el mismo Canuto en su primer viaje, abro comillas, en el mes de junio de 1866 tuvimos la gloria de que el Santo Padre nos dijera en Castel Gandolfo estas palabras: no debe usted regresar todavía a su patria, porque ahora sirve aquí más a la Iglesia. Cierro comillas. Esto denota que, desde su estadía en Roma, tenía cercanía con el Papa Pío IX. Muy seguramente esto se pudo efectuar porque su hermano, el doctor Venancio Restrepo, fue amigo personal de algunos prelados distinguidos por la Santa Sede que llegaron en misiones diplomáticas a la Nueva Granada, todos ellos europeos como Monseñor Barilli y Lodochowski, quienes dejaron constancias expresas de la gran ilustración de jurista de Restrepo Villegas, y tanto era el enfoque de uno por el otro que el último de los levitas fue el padrino de bautismo de uno de los hijos del doctor Venancio. Por otra parte, el canónigo Ulpiano Ramírez trae las siguientes acotaciones sobre el proceso de consagración del padre Canuto Restrepo el 25 de marzo de 1870, quien no fue consagrado obispo por el Papa, como afirman algunos autores. Abro comillas. Fue preconizado obispo de Pasto hallándose en Roma como procurador del ilustrísimo señor Jiménez y recibió, según la costumbre establecida, el roquete espiritual de manos del mismo Pío IX. Recibió la consagración episcopal el 25 de marzo de 1870 en la Iglesia de Jesús, de manos del eminentísimo señor cardenal don Lorenzo Barilli, antiguo representante de la Santa Sede en la Nueva Granada, teniendo por asistentes a Monseñor Lodochowski, arzobispo de Ponce, delegado apostólico en nuestra patria, y el cual fue arrojado del país por el dictador Mosquera, y Monseñor Franchi, arzobispo in partibus, que había sido nuncio pontificio en España. El día de su consagración le regaló el Papa Pío IX un cáliz que se conserva en la iglesia parroquial de Abejorral. Cierro comillas. Consagrado obispo Canuto se pudo sumar como padre conciliar, teniendo voz y voto. Pudo votar positivamente las constituciones Dei Filios y Pastor Eternus, lo cual evidencia la tendencia ultramontana de Canuto. En una carta remitida a su hermano José de la Cruz desde Roma en su primer viaje el 10 de diciembre de 1866, refiere este acontecimiento, abro comillas. El domingo 3 de abril, domingo de Pasión, fui consagrado en la Iglesia de Jesús por el cardenal Barilli Lorenzo y por los arzobispos Lodochowski y Ponce, y más obispos de asistencia, y con la concurrencia de muchos fieles y de familias muy distinguidas. El lunes tomé asiento en el Concilio Vaticano y tuve la fortuna de dar mis votos a todos los decretos que se publicaron por tan famoso concilio, hasta el último en que se defendió la infalibilidad pontificia.
cierro comillas. En esta misma epístola, Canuto esclarece que su talante le daba aura de obispo, pero él no aspiraba a esta dignidad. Abro comillas. Mucho me ha hablado usted, José de la Cruz, de mitras que me ponen los prójimos de por allá, y es necesario que hable yo para evitar las charlas. Jamás he pensado en dignidades eclesiásticas, pues para oponerme a un curato fueron necesarios empeños de un pueblo entero y del mismo prelado. Este es un hecho público en Antioquia. Bastante decir que en mis manos está el tener dignidades eclesiásticas. Cierro comillas. En su segunda carta pastoral, del 12 de marzo de 1871, remitida desde Roma, Canuto revela una confidencia entre el Papa León IX y él, abro comillas. El 7 del corriente, es decir, 1871, el Santo Padre se dignó darnos una atención particular de despedida, y al final de ella, levantándose de la silla, tomó del cajón de una mesa una medalla de oro que contiene la imagen de San Felipe Neri, llamado el Apóstol de Roma, y al ponerla en nuestras manos nos dijo estas palabras en castellano: Carísimo Monseñor, nos veremos en el cielo. Lleve este recuerdo del Papa, y que el Arcángel Rafael lo acompañe, y yo le doy mi bendición a usted y a su diócesis. Cierro comillas. Manuel Canuto asumió un blasón episcopal propio de su dignidad eclesiástica. El escudo tiene forma polaca, sin partición y sin figuras heráldicas. En el centro del jefe, según las normas, está la figura de la Inmaculada Concepción de María, teniendo por fondo esmalte de oro, es decir, de color amarillo. En su ornamentación exterior se encuentra en el timbre, en la parte central, la cruz procesional latina con terminación trebolada. A la diestra se ubica la mitra episcopal y a la siniestra el báculo. En la parte superior tiene el capelo de esmalte sinople, es decir, color verde, acompañado con un cordón con 12 borlas, que significa su dignidad episcopal. El escudo no tiene divisa. Estando en Roma, remite su primera carta pastoral a su obispado a los 12 días de su consagración, el 15 de abril de 1870, y el 12 de marzo remite una segunda misiva. Emprende su viaje de regreso, siendo ya no solo el primer presbítero nacido en Abejorral, sino su primer obispo. En el archivo histórico de Marinilla reposa una carta de 9 folios remitida por Javier Santos al obispo Valerio Antonio Jiménez, comunicándole la elección de Manuel Canuto como obispo. Como lo precisa Pedro Pablo Ramírez, abro comillas, el concilio interrumpió sus sesiones a causa de la espantosa guerra franco-prusiana, y a consecuencia de esto, el ilustrísimo señor Restrepo regresó a Abejorral. Cierro comillas. A su regreso, Canuto se sumó al Sínodo Diocesano de Medellín, convocado al clero del Estado Soberano de Antioquia por el obispo Valerio Antonio Jiménez. Este sínodo se reunió
del 8 al 23 de diciembre de 1871, con la presencia de 55 eclesiásticos. Este concilio buscó poner en práctica las disposiciones del Concilio Vaticano I. En esta ocasión, reflexionamos sobre Manuel Canuto Restrepo entre el ultramontanismo y el liberalismo del siglo XIX, 1868-1871. Esto fue Abejorral con Memoria para una identidad comprometida. Los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como Abejorral con Memoria. Hasta una próxima oportunidad.